¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy vamos a hablar de cambio climático, de cómo nos adaptamos o luchamos contra el cambio climático. Nuestro invitado es Rodrigo Catalán, lo tengo aquí, permiso, Rodrigo, voy a leer, Rodrigo Catalán Lavaría, él es director de conservación de WWF en Chile, WWF, para que la gente entienda, World Wide Foundation, que es una fundación mundial de protección de la naturaleza. Estamos hablando de una organización a nivel mundial, tal vez, ahí me corrige mi entrevistado, no, sino la más antigua, una de las más antiguas. Estamos hablando que esta fundación se fundó en 1961 en Suiza, y en Chile está más o menos del año 2001-2002, que yo tengo memoria que escuché de ustedes acá. Rodrigo Catalán Lavaría, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hugo. Gracias por invitarnos. Muy bien. Partamos por lo básico y expliquémosle a la gente qué es World Wide Foundation. Yo ya hice una pequeña introducción, pero bueno, tú podrás describirla mejor que yo. Sí, nosotros nos llamamos WWF Chile, o en español la sigla la traducimos como Fondo Mundial para la Naturaleza. Efectivamente, una organización internacional cuya misión es detener la degradación de la naturaleza y trabajar por un mundo en que vivamos en armonía con la naturaleza. Existimos desde el año 61 y en Chile, como bien tú dijiste, desde el año 2002. Están en Valdivia. ¿Por qué en Valdivia, no en Conce? Pregunto, desde acá de la región del Biobío. Tenemos una oficina en Valdivia y otra en Santiago. Y sí, tenemos bastante trabajo en Conce, pero tenemos equipos en estas dos ciudades. Tienen como delegaciones acá. Son equipos que trabajan en temas que están más vinculados, por ejemplo, a asuntos de políticas públicas en Santiago, más a proyectos de terreno acá en Valdivia. Nosotros acá en la región del Biobío, y por eso la pregunta, yo entiendo que ustedes tienen su manera y su modo, pero nosotros acá en la región del Biobío tenemos muchísimos temas medioambientales. Tú lo debes saber seguramente porque eres una persona muy informada sobre estos temas. Tenemos varios santuarios de la naturaleza. A mí me llama la atención, lo primero que quiero preguntar es eso. A mí me llama la atención que a pesar de que un sector se ha declarado santuario de la naturaleza y lo protegemos, resulta que se puede construir cosas ahí, se puede construir un proyecto inmobiliario y punto. Entonces, hay un problema de deficiencia de la ley, hay un problema de que los chilenos somos capaces de encontrar estas pequeñas brechas que tiene la ley y finalmente le echamos para adelante nomás. ¿Qué pasa? ¿Por qué los santuarios de la naturaleza, a pesar de que tú estás en Valdivia, imagino con todo lo que fue el Río Cruz y el impacto que eso significó para el país y para el mundo, aquí en Concepción tenemos santuarios y se construye igual de lo mismo? Sí, el tema de los santuarios no tiene la fuerza jurídica de un área protegida como un parque. Sin embargo, es una medida de protección que se ha usado recientemente con fuerza para los humedales urbanos que están súper amenazados, y los humedales en general, con la ley de humedales urbanos, tienen protección, y los santuarios que se han declarado, varios durante esta administración que está terminando, le dan una figura de protección, pero todavía es más débil, como decía, que la de un parque nacional. Santuarios de naturaleza pueden declararse incluso en áreas que son privadas, digamos. Pero la fiscalización es una debilidad. Son santuarios que debieran ser fiscalizados por el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene pocas capacidades para ejercer esa fiscalización. La fiscalización en general es una debilidad del aparato público estatal, en términos generales. Los fiscalizadores son súper pocos. No sé cuántos fiscalizadores tendremos aquí en la región del Biobío para estos efectos específicos. ¿Serán 2? ¿Serán 3? Entonces, es súper difícil que el asunto avance así. Tengo en mis manos un comunicado de ustedes que nos hicieron llegar y que motiva la realización de esta entrevista. Dice el titular, lo voy a leer, dice: IPCC llama a acelerar esfuerzos para adaptación y resiliencia frente a los riesgos climáticos y reducir la emisión. El IPCC, para que la gente sepa, es el panel intergubernamental sobre cambio climático, que hace, no sé, un par de meses emitió un informe durísimo que fue noticia mundial. Ahora, ustedes se refieren, como fundación, se refieren a este llamado a acelerar los esfuerzos, y yo te quiero partir preguntando, se llama para acelerar los esfuerzos para la adaptación y resiliencia al cambio climático, no para luchar contra el cambio climático. Aparentemente ya no podemos luchar contra el cambio climático, lo único que podemos hacer es adaptarnos al cambio climático. Hay que hacer las dos cosas. Hay que disminuir las emisiones, lo que se llama mitigación, y hay que adaptarnos. El informe que salió reciente del IPCC es muy nuevito, salió el lunes. Sí.
Y hasta el momento, todos los grandes mensajes iban por, hubo un informe anterior muy famoso del 2015 que hablaba del 1,5 grados del IPCC, que era cuando define el umbral de temperatura sobre el cual no debiéramos traspasar para mantener una zona más o menos segura de la humanidad. Ya estamos hace rato hablando de los 2 grados, incluso yo he escuchado hablar de los 2,5 grados, que de ahí para arriba no hay mucho que hacer. Pero efectivamente claro, partimos con 1 grado y ahora estamos avanzando en eso. Estamos, digamos, el umbral que mostró el IPCC, que la ciencia, que costó mucho que los científicos se pusieran de acuerdo, digamos, imagínate, cientos de científicos alrededor del mundo, miles de publicaciones, llegaron a este número de 1,5, que aún así es malo, pero los escenarios nos están llevando en trayectorias sobre el 1,5 y ya estamos en 1,2. O sea, el aumento, la aceleración ha ido más rápido. Como hemos dicho nosotros en WWF, el cambio climático va más rápido que nosotros, tenemos que ir más rápido. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué ahora tanto énfasis en la adaptación? Es porque los informes anteriores habían puesto mucho énfasis en la reducción de emisiones, en tener una máxima temperatura umbral, reducir las emisiones por la descarbonización, por el rol de la naturaleza en la captura de los gases de efecto invernadero, pero aquí hace mucho énfasis en todos los impactos, algunos de ellos irreversibles, que está generando o que puede generar el cambio climático, lo que obliga a acelerar el paso con la adaptación. La adaptación ha sido como el pariente pobre de las discusiones internacionales en las COP, en las cumbres mundiales de Naciones Unidas de cambio climático. La discusión y el financiamiento para, por ejemplo, la transición energética, para la descarbonización, ha sido donde más ha habido discusión política, donde más ha habido financiamiento. Pero resulta que, dado que el cambio climático, como dijiste antes, está y ya los efectos, algunos de ellos son inevitables, aunque paremos ahora de emitir, la adaptación tiene que acelerarse, porque la adaptación va a golpear más fuerte, como siempre, lamentablemente, a los más vulnerables, a los países más vulnerables, entre ellos América Latina y Chile, que tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático, y dentro de estos países vulnerables, a los más vulnerables, a los más pobres, a las comunidades rurales, costeras, que viven en zonas semiáridas, en zonas propensas a los desastres naturales, y que tienen menos capacidad de enfrentar o recuperarse frente a estos efectos de incendios forestales, de grandes sequías, marejadas, los pescadores artesanales. Por lo tanto, hay un llamado acá a que los países aceleren los esfuerzos en adaptación, que incluye financiamiento, importantemente, que incluye también gobernanza para la adaptación, cómo nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, para hacer un ordenamiento territorial, cómo usamos a la naturaleza también como una ayuda o una solución para adaptarnos al cambio climático. Por ejemplo, el rol de la vegetación en las cuencas para tener agua disponible todo el año. Entonces, se habla también de temas nuevos que no habían salido acá a las ciudades, cómo las ciudades van a ser afectadas por extremos, olas de calor, inundaciones en algunas partes del mundo, y cómo las ciudades también tienen que empezar a adaptarse rápidamente. Las ciudades que hemos visto en Santiago tienen que empezar a dejar de pretender una vegetación que no puede sostenerse por las cantidades de agua que requiere, por ejemplo, los jardines con pastos grandes. Hemos visto, de hecho, en las noticias que algunos alcaldes están retirando jardines precisamente para evitar gastar agua en el río. Yo creo que ahí hay un paso importante, una señal. No he visto que sea imitado en otros puntos del país, pero creo que todo va para allá. Mira, mencionaste un tema importante, mencionaste el tema del financiamiento. La última COP, ese fue un tema gigante, porque los países pueden determinar medidas para evitar, digamos, llegar al umbral del 1,5 o 2 grados máximo de calentamiento, pero esas medidas requieren dinero y los países pobres no tienen mucho dinero. Entonces los países ricos deben financiar a los países pobres. Y ahí fue, yo lo sé porque conversé con varios que estuvieron ahí en la COP, y ese fue un verdadero zapato chino que finalmente se resolvió, pero a medias, como sabemos. Te quiero comentar el tema de, hace poquitos días, ayer o antes de ayer me parece que leí en la prensa internacional, a propósito de lo que está pasando con Ucrania, a propósito de lo que está pasando con la guerra, que
que va a afectar económicamente a todo el mundo, China ya ha dicho que está retrocediendo con algunas medidas que se habían ellos propuesto para apoyar esto de detener el cambio climático. ¿Por qué? Porque se viene la recesión, porque se viene una crisis económica importante. Entonces, ¿cómo te cae eso de que China, que es una potencia y por Dios, igual que las otras grandes potencias, muy responsables acerca del cambio climático, estén retrocediendo en las promesas que habían hecho? Es una muy mala noticia. Estados Unidos también ha dado una señal, el sector de los combustibles fósiles de Estados Unidos también ha dado una señal a propósito de Ucrania en la misma dirección, que significa retroceder, podríamos retroceder de lo que hemos logrado hasta ahora, y si bien este informe habla de la adaptación, la reducción de las emisiones es súper importante, y en las discusiones internacionales se habla de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Somos todos responsables, ¿verdad? Todos de alguna manera emitimos gases de efecto invernadero con nuestros estilos de vida. Sin embargo, hay países que tienen mayores responsabilidades y entre estos está China y Estados Unidos. Entonces, lo que ellos hagan es muy determinante en los escenarios que nos vamos a mover en el futuro. Este informe que nos llegó de parte de ustedes lo escribe o hacen referencia a él al doctor Stephen Cornelius, que es líder global de la fundación en la cual tú trabajas. Y él en una parte, quiero leer un pequeño párrafo, dice, la buena noticia es que no todos los impactos extremos son inevitables, impactos extremos del cambio climático. Con acciones rápidas podemos limitar su frecuencia y gravedad y ayudar a las personas y ecosistemas a adaptarse a algunos de los impactos. La naturaleza puede ser nuestra aliada y un amortiguador de impactos si elegimos restaurarla y protegerla. Restaurarla también significa invertir. Es que lo que pasa es que a mí el tema del financiamiento me parece súper importante, porque si hemos hecho lo que hemos hecho es a propósito de lo que ha pasado con nuestro modelo de vida, la plata. Si el tema no tiene rentabilidad, o si no maximizamos las rentabilidades por sobre otros factores, el asunto no va nomás. Entonces, aquí hay que meterle plata al tema del cambio climático. Por eso vuelvo nuevamente al tema del financiamiento. Y él dice que si elegimos restaurarla y protegerla, la naturaleza puede ser nuestra aliada y amortiguar los impactos del cambio climático, pero para eso hay que invertir. Plantar un árbol tiene un costo. Que existe en el mismo tema, desde el año pasado existe un fondo global de adaptación, el Adaptation Fund, que ese es el que un poco lo que el IPCC hace un guiño para que los países más ricos puedan poner fondos ahí para los países más pobres y que están más expuestos al cambio climático. Ahora, Chile es un país pobre y requiere de recursos para adaptarse al cambio climático, o tenemos la capacidad nosotros para hacerlo. Pregunto, obviamente no nos vamos a comparar con Haití o otras naciones que están súper deprimidas, pero Chile es un país pobre en ese contexto, o tenemos los recursos nosotros. No, en el contexto global, por ejemplo, existe un fondo que se llama Fondo Verde del Clima, y de hecho Chile no está en la categoría de los países más pobres que recibe más ayuda para eso. En este fondo de adaptación todavía no está muy claro, pero entre comillas, a nuestro favor tenemos la alta vulnerabilidad de Chile, pero los niveles de ingresos per cápita no nos ponen en categorías como países de África o, como tú mencionas, Haití o otros países más pobres. Tenemos que hacer inversión en Chile en adaptación. Y la buena noticia, diría yo, es que la recientemente nombrada ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó, ella es coautora del informe anterior del IPCC, es una de las autoras chilenas ahora, en este último no, Paulina Aldunce, es una de las autoras actuales. Maisa Roja mencionó en Twitter que harían los esfuerzos como gobierno urgentes para enfrentar el cambio climático. Entonces, por lo menos tenemos una señal esperanzadora que desde el gobierno tendríamos la voluntad política por aumentar el financiamiento y los esfuerzos que se requieren para la adaptación. Quisiera decir que el gobierno es un actor, pero los privados son otros. En WWF estamos impulsando una alianza climática una alianza por el clima, que junta a municipios, gobiernos regionales, tenemos el gobierno de la región metropolitana, tenemos el gobierno de la región de Magallanes, y tenemos varias ciudades y municipios, Renca ha sido un líder, y empresas privadas, universidades, hay una red de campus sustentables que está también parte de esta red de acción climática,
y busca mover a estos actores que se llaman no estatales o subnacionales. Entonces tenemos el gobierno que aparece por lo menos con una señal positiva de que va a acelerar los esfuerzos y estamos por lo menos tratando de aglutinar voluntades de estos sectores que son no gobierno central, gobiernos locales y privados. Es el camino que tenemos que tener. La situación es preocupante, pero no tenemos que inmovilizarnos, al revés, tenemos que movernos más rápido. Sí, está bien, yo obviamente coincido con lo que tú señalas, pero bueno, para movernos más rápido hay que entrar en conciencia, hay que darse cuenta de lo que está pasando al lado de nosotros. Aquí en la región del Biobío tenemos, este año no ha sido tan grave como, este verano no ha sido tan grave como en otras oportunidades donde hemos tenido tragedias gigantescas, pero sí han ocurrido incendios muy, muy graves. Ahora estamos con una alerta roja en Penco, en Tomé, con un incendio devastador. Entonces, en el fondo, lo que quiero que me confirme, me indique, digamos, es que nosotros aquí, yo como periodista, tú como entrevistado, nos ponemos a conversar sobre el cambio climático y de repente la gente que está mirando su casa, esto no me llega a mí, no tiene nada que ver con... No, la verdad es que sí. Los incendios forestales que están ocurriendo son parte de los efectos del cambio climático, son parte del modelo que estamos teniendo de desarrollo. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente? Tú me dices, los gobiernos un actor, los municipios otro actor, los privados otro actor, y la gente. ¿Cómo entra la gente? Yo te podría decir incluso, ya ok, Chile, nos ponemos todos de acuerdo, pero nosotros emitimos tan poco a nivel mundial que el cambio climático va a seguir. Por eso que la tarea es tan compleja, pero a lo mejor hay que partir de más atrás, de cada uno de nosotros, de mi familia, de tu familia, de los niños chicos. ¿Cómo le decimos a la gente el cambio climático lo va a afectar a usted, señora, señor? Bueno, me das un pase muy bueno para aprovechar este espacio para discutir una campaña global que impulsa WWF que se llama La Hora del Planeta. Este sábado 26 de marzo vamos a llamar justamente a los ciudadanos, a ti, a mí, a mis vecinos, a mis colegas, para tomar conciencia, para movernos sobre el clima. Esta es una campaña que lleva muchos años, que emblemáticamente llama a apagar la luz, pero es como una señal simbólica de reflexionar cómo está nuestro estilo de vida, cómo está nuestra coherencia. Yo creo que cada vez estamos más llamados a ser coherentes entre nuestro discurso y nuestras acciones, cómo nos transportamos, cómo nos movemos, cuánto caminamos, cuánto usamos la bicicleta, qué energía usamos, cómo usamos el agua, cuánto tiempo dura nuestra ducha. Esos pequeños gestos en forma acumulativa tienen grandes diferencias. Así que aprovecho de pasar el aviso de La Hora del Planeta e invitarlos este sábado 26 de marzo a las 8:30 de la noche, 8:30 a 9:30 de la noche, a esta campaña global por el cambio climático. Junto con decir eso, la acción ciudadana está y hay que apoyarla. Hay montones de grupos en escuelas, en liceos, en Scout, que están haciendo acción por el cambio climático y muchas veces son invisibles. En términos aislados, las personas sienten que su cambio pequeñito no va a hacer la diferencia, pero en la medida que nos conectemos, que nos juntemos en redes junto a nuestros grupos a los cuales pertenecemos, en una escuela, por ejemplo, un colegio, cada vez más los colegios están certificándose en términos de prácticas de reciclaje y de emisiones, las propias universidades, los municipios, tenemos que juntarnos para sumar nuestras pequeñas acciones y repensar individualmente, los invitamos por eso a La Hora del Planeta, a repensar cómo en nuestra familia lo estamos haciendo, cuántas luces quedan prendidas, cuánto cerramos la llave, cuándo nos lavamos los dientes, cuánto estamos reciclando, hasta qué punto estamos aislando nuestra casa de la calefacción o estamos derrochando energía. Son acciones que, como decía yo, en forma acumulativa hacen una diferencia. Quisiera hacer un punto sobre qué me importa el cambio climático. La verdad es que una de las cosas que trae, volviendo al informe del IPCC, es que ya se están viendo y se van a ver cada vez más impactados aspectos del bienestar humano directo. Y hace un punto fuerte en el agua, que en Chile lo conocemos, y lo hemos vivido dramáticamente en la zona central, emblemáticamente en el área de Petorca, ¿verdad? Gente que vive sin agua, pero no solo como aparecen las noticias en la zona centro-norte, digamos, pero también
por cierto, en Concepción, por cierto, también incluso en Valdivia, siendo la ciudad o una de las comunas donde más llueve en Chile, tenemos camiones aljibes que van a las zonas rurales. El agua está golpeándonos a la puerta ahora. Y lo que se viene ahora, lamentablemente, que nos va a golpear duro, es el tema de alimentos. Los eventos extremos, incluyendo sequías, inundaciones, plagas, van a afectar la producción de alimentos, la producción agrícola, y eso va a afectar la disponibilidad de alimentos, que va a dejar a gente con inseguridad alimentaria y a una gran cantidad de gente enfrentando costos de los alimentos más altos. Y ahí nos empieza a golpear el bolsillo, nos empieza a golpear el presupuesto familiar, que subieron los tomates, así de concreto, ¿verdad? Y que nos van a cortar el agua, o que en Santiago les van a racionar la luz. No está tan claro que no les vayan a racionar la luz. Es un fantasma que tienen en Santiago encima. Y después de Santiago viene Concepción. Entonces, está a la vuelta de la esquina que empecemos a palpar directamente los efectos del cambio climático, y hay áreas, como las áreas rurales de la zona norte y centro, que ya el cambio climático lo están viviendo fuerte, sin tener agua para abastecerse en muchos casos. La diferencia de Santiago y Concepción es que nosotros vivimos en medio de dos cuencas hidrográficas gigantescas, el río Biobío. El río Biobío no es el Mapocho, ¿ah? El río Biobío es uno de los ríos más grandes de nuestro país, y un poquito más allá, hacia el interior, Itata, tenemos el río Itata, otra gran cuenca hidrográfica, y al medio estamos nosotros. Y claro, efectivamente aquí, mira, hace poquito, a lo mejor te enteraste por las noticias, hace poquito se dio a conocer la información de que Herrere, que es un pueblo que está muy cerca de Yumbel, se va a quedar sin agua, todo el pueblo, porque no hay agua en Herrere. Entonces, en Concepción, nosotros acá en Concepción, la gente de Concepción probablemente lo sepa, pero si no le cuento, cerquita de acá, a la salida Palomares, a la salida oriente de Concepción, si tú quieres, también se reparte agua con camiones de aljibe, estando a, ¿cuánto? Un par de kilómetros de esta tremenda cuenca hidrográfica que es el río Biobío. Hay algunas iniciativas que se están haciendo que son importantes. Tú mencionaste algunas de los colegios, eso es muy cierto. Cada vez son más los colegios certificados. Acá nosotros tenemos una comuna, la comuna de Santa Juana. Ellos tienen un sistema de recolección de basura bien particular, es reciclado. Sería súper bueno que pudieras conocer esa iniciativa. Tienen una cosa gigante donde reciclan la basura de todos los vecinos de Santa Juana, y los vecinos de Santa Juana, una especie de red, se ponen de acuerdo y sacan días X la basura reciclada de la lejanía, el municipio la toma, la convierte en tierra, en compostable y todo. Pero ¿sabes que esa iniciativa, que ya tiene, no sé, 3, 4 años, no la ha imitado ningún otro municipio? Yo creo que ese es el camino. Ese es el camino, porque ¿qué estamos haciendo con la basura? La recogemos y la vamos a arrojar un hoyo ahí y la tapamos con tierra, cuando en realidad podemos reciclar. Y no se hace, tengo la sensación, es una sensación nomás, no sé si tú tienes más información que yo, porque el negocio de la basura es un tremendo negocio, pues ya hay mucha plata dando vuelta. Entonces tener una planta de compostaje no resulta todo lo lucrativo que resultaría hacer estos negocios con estas grandes empresas. ¿Hasta cuándo vamos a lavar el auto con agua potable? ¿Hasta cuándo vamos a lavar el auto con agua potable, me pregunto yo? ¿Hasta cuándo? Y eso se ve todos los días. Los municipios riegan las áreas verdes a plena luz del día. A plena luz del día. Entonces, yo sé eso, yo no estudié ecología ni ninguna, yo sé eso. Los municipios, que son gente que trabaja ahí muy profesional, seguramente también debe saberlo, pero ¿hasta cuándo estamos regando estas áreas verdes a plena luz del día? ¿Hasta cuándo estamos permitiendo que se laven los autos los sábados en la mañana con agua? En fin, es un camino larguísimo el que nos falta por recorrer todavía, larguísimo, que siento yo. Yo tampoco quiero ser muy negativo, sé que se han dado pasos, ustedes están haciendo un trabajo, nosotros estamos socializando el tema, ya está Santa Juana, hay otras iniciativas, pero los pasos, creo yo, si me lo permite, Rodrigo, deberían ser más francos, ¿o no? De todas maneras, mira, tomo dos cosas de lo que tú dices. El caso de Santa Juana y muchas otras escuelas que se han certificado, que son ejemplares y que la verdad que son de un orgullo poder ver lo que se está haciendo ahí, son todavía pilotos, son todavía puntuales. Y lo que tenemos que avanzar de tener estos casos que son bonitos, que son inspiradores, a algo sistemático y masivo de parte de una política pública. Y entonces tenemos que saltar del caso a la generalidad, ¿verdad? Que se acostumbre, que se acostumbre.
Y ahí hay un tema de política pública, yo diría, y de incentivos a la política pública. Y el otro punto que mencionabas tú sobre el negocio de la basura, para que los cambios sean más acelerados, también tienen que ser rentables. Tenemos que buscar alternativas rentables para acción climática. Tiene que ser rentable para una empresa usar, reciclar. Tiene que ser rentable. Tenemos que buscar los modelos de negocio que permitan utilizar el compost y venderlo como sustrato para la jardinería. Tenemos que buscar esos negocios para que gente que incluso no tenga sensibilidad ambiental, pero que vea una oportunidad de negocio y eso va a ser un acelerador. Ese camino, digamos, porque el altruismo y la búsqueda del bien común está en un grupo de la sociedad, pero también hay otro grupo de la sociedad que se mueve por el interés económico y eso no es necesariamente malo. ¿Cómo alineamos para que sea más rentable no contaminar que contaminar? Y yo diría que el ejemplo más emblemático en Chile, más potente, son las energías renovables no convencionales. Han tenido una explosión en los últimos 10 años. La matriz energética ha crecido en sus fuentes energéticas solares, eólicas, de una manera explosiva. ¿Y por qué? Hubo una política pública que abrió un mercado hacia inversionistas que vieron una oportunidad de negocio. ¿Tenían ellos un altruismo por el cambio climático? Probablemente sí, pero lo que lo aceleró fue la oportunidad de negocio. Entonces yo no descartaría un acelerador ahí en la oportunidad de negocio vinculado a la acción climática. Sí, tienes mucha razón, pero todavía se hace, ya estamos terminando esta conversación, se nos ha pasado volando el tiempo, estamos terminando, pero todavía se hace con las empresas. Si un particular hoy en Chile quiere, si yo quiero instalar paneles solares en mi casa, tengo que hacer el gasto. Si yo soy empresa, sin embargo, y quiero construir 10.000 casas, claro, el Estado me va a financiar, me va a subsidiar. Los énfasis están puestos en las grandes empresas, pero el particular, por eso siento que nos falta el paso en particular. Si yo quiero instalar paneles solares, nos sale menos de, no sé, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, eventualmente uno o dos, o sea, de un tamaño decente. No tengo los recursos para hacerlo. Y si voy al Estado, no, sabe que nosotros apoyamos solamente a las empresas, pues ahí todavía falta. Deberían haber, para que las personas particulares pudiesen eventualmente también acceder a ese tipo de tecnología maravillosa. Rodrigo Catalán Lavaría, director de conservación de WWF Chile. Ellos son la Fundación Mundial para la Naturaleza. Te quiero agradecer esta conversación tan entretenida que hemos tenido. Comentamos este informe de la IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que pide acelerar los esfuerzos para la adaptación y resiliencia frente al cambio climático, que está aquí con nosotros todos los días. Rodrigo, muchas gracias. ¿Algo más que decir? Muchas gracias, Hugo. Solamente decir que tengo paneles solares en mi casa, pero todavía la energía que compro es mucho más cara que la energía que le vendo al sistema, porque yo la inyecto. Sí. Eso tiene que cambiar. Sí, también. Pero, es cierto. Sí. La compañía a nosotros nos cobra 10 pesos la energía, 10 pesos el kilowatt, y cuando nosotros se la vendemos o le damos lo que nos sobra, ella la compra a 5 pesos. Pero bueno, ya por último se ha avanzado. Ahí tenemos otra pequeña trampilla del sistema. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien. Gracias, Hugo. Los invito a la hora del planeta, el 26 de marzo. Chao. Lo vamos a socializar.